Cuando una tira de 2 gramos de zinc se coloca en una solución acuosa que contiene 2.5 gramos de nitrato de plata, la reacción es la de un desplazamiento. Nos piden determinar la identidad del reactivo limitante, la masa del producto, de ambos productos, y la masa del reactivo en exceso que queda al final de la reacción. Entonces voy a resolver esto por dos técnicas. La primera que voy a ejecutar es factor de conversión, la técnica clásica. Lo primero que debemos hacer aquí es calcular la cantidad de sustancia del producto clave. En este caso ambos son productos clave, así que escogemos inicialmente el producto más fácil de calcular. Sería plata. Entonces comenzamos. El primer dato que nos dan son los 2 gramos de zinc. Entonces comenzaríamos. Gramos de zinc están multiplicando, los necesito dividiendo y multiplicando moles. El mol lleva la unidad teórica y los gramos el peso atómico del zinc metálico, que sería 65.41. En este punto procedemos a convertir de moles de zinc a moles del producto clave que habíamos dicho que iba a ser plata. El número estequiométrico del zinc es un 1 porque no aparece, y el número estequiométrico de la plata es un 2. Operamos la aritmética, gramos de zinc que multiplican, gramos de zinc que dividen, moles de zinc que multiplican, moles de zinc que dividen, se cancelan. El resultado se expresa en moles de plata, que es lo que pretendemos calcular, y operaríamos esta aritmética, que sería 4 sobre 65.41. El resultado es de 0.06115. Recuerde que aquí anotamos a más cifras significativas porque esto es un cálculo intermedio y no queremos agregar errores por redondeo. Así que podemos agregar otro dígito más que sería un 3 para tener dos decimales extra aparte de los 3 significativos. Luego hacemos el mismo cálculo pero para el otro dato, 2.50 gramos de la sustancia que es el nitrato de plata. Gramos de nitrato de plata que multiplican, los necesito dividiendo y multiplicando moles. El mol lleva la unidad teórica y los gramos la masa molar del nitrato de plata. Entonces sacamos tabla periódica. La plata tiene un peso de 107.87. Entonces 107.87 más 14.01 del nitrógeno más 16 por 3 del oxígeno. El resultado es de 169.88. Una vez que ya tenemos los moles, podemos plantear el ratio estequiométrico, que iría de moles del nitrato de plata a moles de plata. El número estequiométrico del nitrato de plata es un 2 y el número estequiométrico de la plata metálica es un 2. Realizamos el análisis dimensional. Gramos de nitrato de plata que multiplica, gramos de nitrato de plata que divide. Moles de nitrato de plata que multiplica, moles de nitrato de plata que divide, se cancelan. 2 que multiplica, 2 que divide, también se cancela. El resultado se expresa en moles de plata. Y operamos esa aritmética. 2.5 sobre 169.88. El resultado es de 0.014716. Entonces, comparamos los resultados, nos damos cuenta que con nitrato de plata se genera menos plata metálica que con zinc metálico. Por lo tanto, el nitrato de plata es el reactivo limitante. Una vez que conocemos quién es el reactivo limitante, podemos calcular la masa de la plata formada. Entonces voy a tomar la cantidad de sustancia más pequeña y usarla como dato en el siguiente factor de conversión. Moles de plata que están multiplicando los necesito dividiendo y multiplicando gramos. Al mol se le asigna la unidad teórica y a los gramos el peso atómico de la plata, 107.87. En el análisis dimensional tendríamos lo siguiente. Mol que multiplica y divide se cancela y el resultado se expresaría en gramos de plata. Y operamos esa aritmética. 0.0141716 por 107.87.
El resultado es de 1.59. Ahora sí con las cifras significativas correctas porque esto es un resultado final para responder una de las preguntas clave. Ahora vamos a resolver la siguiente pregunta. ¿Cuántos gramos de el nitrato de zinc se forman? Esto correspondería a una estequiometría trivial, la cual podemos iniciar nuevamente con la cantidad de sustancia de la plata asociada al reactivo limitante. Pero en este caso, en lugar de una conversión de moles a gramos, es una estequiometría. Entonces, en el primer paso tendríamos el ratio estequiométrico entre moles de plata metálica y los moles del nitrato de zinc. Los números estequiométricos serían para la plata un 2 y para el nitrato de zinc un 1. Ya lo tendríamos en moles, lo que corresponde ahora es convertirlo a gramos. Moles del nitrato de zinc que están multiplicando los necesito dividiendo y multiplicando gramos. Al mol se le asigna la unidad teórica y a los gramos el peso atómico. Así que revisamos. Un zinc es 65.41 porque lo calculamos previamente. Más, abrimos paréntesis, el nitrógeno es 14.01, el oxígeno es 16, se repite 3 veces, cerramos y el paréntesis se repite 2 veces. El resultado es de 189.43. El resultado de esto daría en gramos y operamos la aritmética. 0.014716 por 189.43 sobre 2. El resultado a tres cifras significativas es 1.39 gramos del nitrato de zinc. Para la última pregunta, la masa del reactivo en exceso que quedó sin reaccionar como un desperdicio. Entonces, la masa que no reaccionó va a estar relacionada a la cantidad de producto clave que nunca se produjo. Ese valor lo podemos obtener como la diferencia entre la cantidad de producto clave máxima asociada al reactivo en exceso menos la cantidad de producto clave que realmente se generó asociada al reactivo limitante. Y pues la identidad del producto clave es moles de plata. Lo que sigue es una estequiometría de moles a gramos, en la cual el ratio estequiométrico irá de moles de plata a moles del reactivo en exceso. En este caso el reactivo en exceso era el zinc metálico. El número estequiométrico de la plata es un 2 y el del zinc es un 1. En este punto tenemos los moles de zinc metálico, pero ahora lo que nos interesa son los gramos. Así que moles de zinc que están multiplicando los necesito dividiendo y multiplicando gramos. El mol lleva la unidad teórica y el zinc metálico tiene un peso de 65.41. En el análisis dimensional tendríamos moles de plata que multiplican, moles de plata que dividen. Moles de zinc que multiplican, moles de zinc que dividen, se cancelan. Y el resultado se expresa en gramos de zinc metálico, que es lo que pretendemos calcular. Así que lo único que quedaría es operar la aritmética. Abrimos paréntesis, 0.061153 menos 0.014716. Eso multiplicado por 65.41 y dividido entre 2. El resultado es de 1.52 gramos de zinc que quedaron sin reaccionar. Con lo cual obtenemos las respuestas a todas las preguntas clave en este enunciado aplicando la técnica clásica del factor de conversión. Ahora miremos cómo se resuelve esto mismo, pero por teoremas de álgebra. Entonces, vamos a calcular primero la cantidad de reacción teórica. Recordemos que la cantidad de reacción para un problema de masas sigue la siguiente estructura. La cantidad de reacción teórica asociada a una sustancia es igual al cociente entre la masa de dicha sustancia sobre el número estequiométrico de la sustancia multiplicado por la masa molar de la sustancia. Como vamos a hacer el cálculo varias veces, pero para una estructura semejante, vale la pena hacer un análisis dimensional generalizado e idealizado, en el cual la masa va a estar dada en gramos
el número estequiométrico no tiene unidades, por lo tanto es un 1 teórico, y la masa molar va a estar en unidades de gramos sobre mol. En ese análisis dimensional idealizado, gramo que multiplica y gramo que divide se cancela, y mol que divide a una división en realidad está multiplicando. Por lo tanto, el resultado de la dimensionalidad de los cálculos que hagamos con esta fórmula va a dar en moles. Moles de reacción, que eso implica que la reacción se estaría repitiendo ciertas moles de veces. Establecido esto, entonces podemos hacer los cálculos triviales, insertando los datos sin unidades, pero expresando la respuesta final en moles. Entonces procedemos a hacer el cálculo para la primera sustancia reactiva, que sería zinc metálico. La masa del zinc metálico es 2. Dividido, abre paréntesis, el número estequiométrico del zinc metálico es un 1, multiplicado por la masa molar del zinc metálico, que sería su peso atómico, 65.41. Cerramos paréntesis. Planteamos también para la otra sustancia, que sería el nitrato de plata. La masa es 2.5. Divide, abre paréntesis, el número estequiométrico del nitrato de plata es un 2, multiplicado por su peso atómico, que habría que calcularse. Entonces, la plata, 107.87. 107.87, que se repite una vez, más 14.01, más 16 por 3 del oxígeno. El resultado es de 169.88. Entonces, lo único que quedaría es operar las aritméticas de ambos escenarios. Para el primer caso sería 2 dividido entre 65.41. El resultado sería de 0.030576. Hasta este 0.5 serían las cifras significativas correctas, pero como esto es un cálculo intermedio, vale la pena colocar 2 decimales más para evitar acumulación de error por redondeo. Así que sería 7,6. Y eso va en moles. Para el nitrato de plata tendríamos 2.5 sobre, abre paréntesis, 2 por 169.88. El resultado, bueno, vamos a anotarlo con notación científica para ahorrar espacio. Así que este lo muevo 1, 2 y 3 posiciones a la derecha. Y el resultado lo multiplico por 10 elevado a la 3. Entonces el otro resultado es 7.358 por 10 elevado a la menos 3. Bueno, aquí es menos 3 porque moví también hacia la derecha. Una vez que hemos calculado las cantidades de reacción, podemos ver que con nitrato de plata se genera menos cantidad de reacción. Por lo tanto, él va a ser el reactivo limitante y el zinc va a ser el reactivo en exceso. Establecido eso, ya podemos hacer los cálculos de masa. Entonces sería la primera pregunta, los gramos de plata que se forman. Para ello, tomamos este mismo teorema, pero lo que hacemos es despejar la masa, pasando estos dos a multiplicar, expresando la ecuación de forma elegante, y usando la cantidad de reacción verdadera, la que verdaderamente ocurrió, siendo esta la asociada al reactivo limitante. Y esa fórmula la vamos a repetir tantas veces como sustancias se hayan formado. Entonces, para el primer caso, que es plata metálica, el número estequiométrico de la plata metálica es un 2. La masa molar de la plata metálica, 107.87, en unidades de gramos sobre mol, multiplicado por la cantidad de reacción asociada al reactivo limitante, 7.358 por 10 a la menos 3 mol. En el análisis dimensional tenemos que mol que multiplica y mol que divide se cancelan, y el resultado se expresa en gramos. Unidad de masa, que es lo que pretendemos calcular. Así que dimensionalmente tiene sentido y solo quedaría operar la aritmética. 2 por 107.87 por 7.358 por 10 elevado a la menos 3. El resultado, a tres cifras significativas, ahora sí, sería 1.59.
Ahora vamos a calcular para el literal C la cantidad de zinc, de nitrato de zinc formado. Nuevamente sería tomar la fórmula general e ir sustituyendo. La identidad de la sustancia en este caso es el nitrato de zinc. El número estequiométrico del nitrato de zinc en la ecuación química es un 1. La masa molar del nitrato de zinc habría que calcularla. Así que buscamos el peso atómico del zinc, que es 65.41. Se está repitiendo una vez, más abrimos paréntesis, nitrógeno 14.01, más oxígeno 16 que se repite 3 veces, cierro paréntesis que se repite 2 veces. El resultado a 2 decimales es 189.43. En unidades de gramos sobre mol, donde ya sabemos que el mol se va a cancelar. Y luego iría la cantidad de reacción asociada al reactivo limitante, 7.358 por 10 a la menos 3 mol, donde sabemos que ese mol se va a cancelar con el otro mol que está dividiendo, así que el resultado saldría en gramos. Operamos esta aritmética, 189.43 por 7.358 por 10 elevado a la menos 3. El resultado es de 1.39 gramos. Ahora vamos a calcular cuántos gramos del reactivo en exceso quedan al final de la reacción. En este caso vamos a usar una variante de esta fórmula, pero como es la diferencia entre el reactivo inicial y el que reaccionó, aquí uso la notación diferencia, que implica una resta, y esa resta va a estar implicada en la cantidad de reacción, pues va a ser la cantidad de reacción en exceso menos la cantidad de reacción limitada. Eso nos daría la cantidad de reacción que nunca ocurrió, que va a estar relacionada a la masa del reactivo en exceso que nunca se consumió. Así que es simplemente seguir esta expresión. En primera instancia, la identidad del reactivo en exceso es zinc metálico. El número estequiométrico del zinc metálico en la ecuación química es un 1, multiplicado por la masa molar del zinc metálico es de 65.41 en unidades de gramos sobre mol. Ya sabemos que ese mol se va a cancelar. Multiplicado a su vez por la cantidad de reacción en exceso, 30.576, menos la cantidad de la reacción que verdaderamente ocurrió, 7.358. Ambos tienen como factor común 10 a la menos 3 mol. Así que sale como factor común. Mol que multiplica y mol que divide se cancelan y el resultado se expresa en gramos. Así que lo único que toca es operar esta aritmética. Así que sería 65.41, abre paréntesis, 30.576 menos 7.358, cierra paréntesis, multiplica por 10 elevado a la menos 3. El resultado es 1.52 gramos. Con lo cual, hemos obtenido las respuestas a las preguntas determinadas, siendo las mismas que se obtienen por factor de conversión químico. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría de reactivo en exceso y reactivo limitante en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.